Buen día, mi nombre es Claudia Guadalupe García Espinosa. Estudio el séptimo semestre de la licenciatura de Enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hoy para mi clínica de Enfermería en Cuidados Intensivos para cumplir con la unidad 2, les hablaré sobre algunas intervenciones o temas respecto al paciente en estado crítico con alteraciones del sistema respiratorio. La oxigenoterapia se define como el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado. Su objetivo principal es oxigenación tisular. Esto se consigue cuando la presión parcial de O2, oxígeno, en la sangre arterial supera los 60 milímetros de mercurio, lo que se corresponde aproximadamente con una saturación de hemoglobina del 90%. Es la herramienta terapéutica fundamental en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Fundamentos fisiológicos. La oxigenoterapia trata o previene la hipoxemia, trata la hipertensión pulmonar y reduce el trabajo respiratorio y miocárdico. Se indica en caso de hipoxemia aguda o crónica con una presión parcial de oxígeno inferior a 50 o 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde a una saturación de hemoglobina al 90%. Debajo de estas cifras, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye rápidamente y el contenido total de oxígeno y el aporte de este a los tejidos se ve afectado. Indicaciones en caso de hipoxemia, disminución del trabajo en el miocardio y deficiencia de la función de la mecánica ventilatoria. La administración de la oxigenoterapia. Al administrar el oxígeno debemos tener en cuenta la concentración de oxígeno en la mezcla del gas suministrado y utilizar un dispositivo adecuado a la administración. La fracción inspirada de oxígeno o FiO2 es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado. Por ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la FiO2 va a ser del 50%. Los dispositivos de administración existen de alto flujo que suministran en volumen de gas mayor de 40 litros por minuto, lo cual es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, es decir, que el paciente solamente respira el gas suministrado por el dispositivo. Estos dispositivos van a utilizar un tubo corrugado y un nebulizador con un sistema Venturi, que por principio de Bernoulli, el flujo de oxígeno succiona el aire del medio ambiente, brindando una mezcla de aire. Existen sistemas cerrados y abiertos. Los sistemas cerrados no existe la posibilidad de una mezcla adicional con aire del medio ambiente, pero existe mayor posibilidad de reinhalación de CO2 si el volumen de gas suministrado no es suficiente para permitir su lavado. Está el casco cefálico o incubadora, que en estos la mayor concentración de O2 tiende a acumularse en las partes bajas. Y también está la bolsa válvula mascarilla de reanimación. Este dispositivo va a utilizar un borboteador en lugar de un nebulizador. Si funciona y se opera adecuadamente, tiene la capacidad de brindar un FiO2 al 100%. Los flujos de oxígeno necesarios para garantizar su funcionamiento van de los 10 a los 15 litros por minuto. Los sistemas abiertos, en estos va a existir la posibilidad de una mezcla adicional con el aire del medio ambiente, por lo que la posibilidad de reinhalación de CO2 es menor, pero la FiO2 es más difícil de garantizar. Existe la pieza T o collarín de traqueostomía, que en pacientes con traqueostomía o tubo endotraqueal hay un flujo continuo de gas. Se necesita un flujo de 3 a 5 litros para lavar el CO2 producido por el paciente. También existe la tienda facial, que garantiza el suministro de la mezcla de gas no se separe de la vía aérea superior del paciente. Los dispositivos de bajo flujo van a proporcionar menos de 40 litros por minuto de gas, por lo que no proporciona la totalidad del gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Las indicaciones de estos dispositivos son pacientes con enfermedades agudas o crónicas con hipoxemia leve a moderada con dificultad respiratoria leve. Los dispositivos de bajo flujo más utilizados van a ser las puntas nasales, la mascarilla simple de oxígeno y la mascarilla de oxígeno con reservorio. Oxigenoterapia. Fase 1, cánula vestibular binasal, casco cefálico y mascarilla simple. Fase 2, CPAP. Fase 3, ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva. En la fase 1 tenemos a las puntas nasales, que produce poco trauma nasal y aprovecha la función
acondicionadora del aire que presta la nariz, y la mascarilla simple, que no deberá utilizarse a valores menores de 5 litros por minuto, porque al no garantizar la salida del aire puede haber reinhalación del CO2. Fase 2. Sistema de oxigenación de alto flujo de fracción inspiratoria de oxígeno constante y predecible. Humedad y temperaturas controladas. Fracción inspiratoria de oxígeno y patrón respiratorio que son fácilmente medibles. Y la fase 3, aquí no se va a precisar entrar artificialmente mediante una traqueotomía o intubación endotraqueal a las vías aéreas, y es considerada como un sistema de oxigenación de alto flujo. También es un sistema de oxigenación de alto flujo que consiste en la colocación de la cánula endotraqueal, de la cual se ventila por medio de un respirador mecánico. Eso en cuanto a la ventilación mecánica. Ahora, enfermería en secuencia de intubación rápida. La intubación es un procedimiento que se realiza con el fin de evitar la broncoaspiración en un paciente, asegurando la vía aérea por medio de la colocación de un tubo endotraqueal. El rol de enfermería en este procedimiento va a ser fundamental, ya que una buena valoración de la enfermera o del enfermero o de la enfermera permite establecer y aplicar un proceso de atención que sea idóneo y oportuno. La valoración de enfermería va a ser esencial en el paciente con indicación de vía aérea artificial, ya que durante esta fase se pueden identificar cambios en el estado pulmonar y a su vez se pueden conocer las repercusiones de este sobre los otros sistemas. Para la preparación, en esta etapa del procedimiento, la valoración va a ser crucial, pues permite determinar acciones de enfermería que garanticen el éxito de la secuencia de intubación rápida. Es importante valorar el estado de conciencia, el estado emocional, las respuestas hemodinámicas y el aspecto de la piel. En cuanto al estado de conciencia, es importante valorar este estado observando la confusión, si hay desorientación, si presenta convulsiones, estupor, somnolencia o el estado de coma. Se utiliza como herramienta la escala de Glasgow. El estado emocional ante la presencia de un paciente que se encuentra alerta. Es significativo explicarle la situación y darle a conocer el procedimiento, tratando de despejar sus dudas, transmitiendo confianza y seguridad. Esto también aplica con sus familiares. Las respuestas hemodinámicas: cuando un paciente ingresa al servicio de urgencias, la enfermera evalúa de primera el estado hemodinámico mediante el control riguroso de las constantes vitales. Los signos de alarma sobre los cuales se debe prestar mayor atención van a ser una PAM menor de 60 a 65 milímetros de mercurio, taquicardia, bradicardia, hipertensión o hipotensión, siendo estas manifestaciones de una hipoxemia en donde la presión parcial de O2 es menor a 60 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno menor a 90%. Hipotensión tardía son manifestaciones de una hipercapnia progresiva por una presión parcial de CO2 menor a 50 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.25, que sería considerado como una acidosis respiratoria. El estado de la piel es importante inspeccionarlo, dado que en la persona se puede encontrar una frialdad, diaforesis, llenado capilar lento, cianosis distal, lo cual va a determinar un estado de hipoperfusión debido a una insuficiencia respiratoria. En cuanto a la premedicación, para realizar la secuencia de intubación rápida, el profesional de enfermería se va a encargar de la premedicación y administración de los medicamentos indicados por el médico. Va a haber una valoración antes de la premedicación. La enfermera va a valorar las constantes vitales antes y durante y después de la premedicación. Va a vigilar que no haya signos de alarma, se valora la permeabilidad del acceso venoso, la cantidad a diluir del medicamento, temperatura o posibles reacciones medicamentosas durante la administración. También hay una valoración post-premedicación, que es importante que la enfermera valore la respuesta de la medicación, dentro de las cuales se encuentran la atropina, la lidocaína y el fentanil, según la indicación médica y el caso que presenta el paciente. En cuanto a la valoración de la vía aérea, va a ayudar a identificar cualquier causa que genere obstrucción significativa de la vía aérea, como epiglotis, hematoma del cuello, trauma o malignidad, edema de la vía aérea por alergia o quemadura. Se debe observar externamente también para identificar condiciones que nos va a facilitar ver si hay una vía aérea difícil, como lo es obesidad, que el paciente tenga el cuello corto, que haya masas, trauma de cuello o cara, lengua protuyente, ausencia de piezas dentales, alteración de la oclusión, mandíbula pequeña, barba y pacientes ancianos con pérdida de tejido facial. La movilidad de su cuello, si hay algún trauma o una patología que imposibilite o limite la extensión, garantizando una buena permeabilidad de la vía aérea. En cuanto al posicionamiento,
El posicionamiento del cuello y la cabeza del paciente es la clave para efectuar una intubación exitosa. Para ello es necesario alinear los tres ejes, oral, faríngeo y laríngeo, siempre y cuando la condición del paciente lo permita. Esto se logra con una extensión o elevación del cuello hasta lograr la posición de olfateo. En el procedimiento de la intubación, la enfermera tendrá en cuenta la posición del paciente, las características del tubo, la fijación y la comprobación de su sitio. La posición del paciente se va a hacer de modo supino, con una ligera extensión del cuello que debe limitarse en pacientes con sospecha de lesión cervical o en pacientes con riesgo de subluxación atlatoaxial. Esto para prevenir algún tipo de complicación. También se debe seleccionar el tubo. Aquí se debe tener en cuenta el género y la talla del paciente. Para facilitar el desplazamiento de la tráquea, se recomienda la longitud de un tubo debe ser de 7 a 7.5 para mujeres y de 7.5 a 8 para varones. En cuanto a la fijación y comprobación del tubo, para la fijación del tubo existen muchos métodos de verificación de la posición del tubo del tubo endotraqueal. Entre ellos se incluye la clínica de auscultación de los sonidos respiratorios, que se observe la expansión torácica simétrica y las técnicas palpatorias. También los métodos imagenológicos y el capnógrafo. Y postintubación, al finalizar este procedimiento previamente descrito, la enfermera va a realizar un control de las constantes vitales, el estado nutricional, la necesidad de aspiración del fluido y el confort. Aspiración de secreciones. Es la succión de secreciones a través de un catéter conectado a una toma de succión. Es un procedimiento efectivo cuando el paciente no puede expectorar las secreciones, ya sea a nivel nasotraqueal y orotraqueal o bien la aspiración traqueal en pacientes con vía aérea artificial. Tiene como objetivo la extracción de las secreciones bronquiales que se han acumulado por incapacidad de eliminarlas, mantener la permeabilidad de las vías aéreas, favorecer la ventilación respiratoria y prevenir las infecciones ocasionadas por las mismas secreciones. Se indica cuando el paciente no puede expectorar las secreciones por sí mismo y se contraindica en trastornos hemorrágicos como coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia o leucemia, edema o espasmos laringeos, varices esofágicas, cirugía traqueal, cirugía gástrica con anastomosis alta o infarto agudo al miocardio. Los signos que indican la presencia de secreciones van a ser las secreciones visibles, sonidos respiratorios tubulares, gorgoteantes, disnea súbita, crepitantes a la auscultación, aumento de presión pico, caída del volumen minuto, caída de la saturación de oxígeno y aumento de la presión de CO2. Existen dos técnicas. La técnica abierta, el método abierto va a ser clásico donde se encuentra el paciente del respirador artificial para poder utilizar una sonda de aspiración descartable. Esta es de un solo uso. Para los materiales y el equipo vamos a necesitar un aspirador de vacío, un recipiente recolector de secreciones, sondas de aspiración estériles, tubo o goma de aspiración, guantes estériles, ambú con reservorio conectado a una fuente de oxígeno, tubo de Mayo, una jeringa de 10 mililitros y suero fisiológico. En el procedimiento vamos a explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, vamos a checar signos vitales, vamos a corroborar la funcionalidad del equipo de aspiración para ajustarlo según sean niños, adultos o neonatos o si es el caso de que están fijos o son portátiles. Hay que corroborar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno. Hay que colocar al paciente en posición semi-Fowler, no existe contraindicación a esta posición. Realizar nuestro lavado de manos, disponer del material que se va a utilizar siguiendo las reglas de asepsia, colocarnos el cubrebocas y gafas protectoras, pedir al paciente que realice 5 respiraciones profundas o bien conectarlo al oxígeno, activar el aparato de aspiración, el sistema que se encuentra en la pared, colocar el guante estéril en la mano dominante o también se pueden colocar en ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano no dominante. Con la mano dominante vamos a retirar la sonda de su envoltura sin rozar los objetos o superficies potencialmente contaminados y la vamos a enrollar en nuestra mano dominante. Hay que conectar la sonda de aspiración al tubo de aspirador, protegiendo la sonda de aspiración con la mano dominante y con la otra mano vamos a embonar a la parte de la entrada del tubo de aspirador, comprobando su funcionalidad oprimiendo digitalmente la válvula de presión. Hay que lubricar la punta de la sonda. Después vamos a introducir la sonda suavemente en una de las fosas nasales durante la aspiración del paciente. Cuando se tiene resistencia al paso de la sonda por la nasofaringe posterior, se rota suavemente hacia abajo.
Si aún continúa la resistencia, hay que intentar por la otra narina o por vía oral. No se debe aspirar la sonda en el momento en el que se está introduciendo para evitar la privación de oxígeno al paciente, además de disminuir el traumatismo a las membranas mucosas. Hay que pedir al paciente que tosa con el propósito de que facilite el desprendimiento de las secreciones. Hay que realizar la aspiración del paciente retirando la sonda de 2 a 3 centímetros para evitar la presión directa de la punta de la sonda, mientras se aplica una aspiración intermitente presionando el dispositivo digital, la válvula, con la mano no dominante. Durante la aspiración se realizan movimientos rotatorios con la sonda tomándola entre los dedos índice y el pulgar. La aspiración continua va a producir lesiones de la mucosa. Hay que limitar de 10 a 15 segundos y después extraer un poco la sonda y esperar al menos 5 minutos antes de intentar una nueva aspiración. Hay que pedirle al paciente que realice varias respiraciones profundas. Hay que limpiar la sonda con una gasa estéril y lavarla en su interior con solución para la irrigación. Debemos repetir el procedimiento de aspiración de secreciones en tanto el paciente lo tolere, dejando 5 minutos como periodo de recuperación entre cada episodio de aspiración. Hay que desechar la sonda, los guantes, agua y los envases utilizados. Después de esto hay que auscultar el tórax valorando los ruidos respiratorios, realizar la higiene bucal del paciente, lavar el equipo y enviarlo para su desinfección y esterilización. Y hay que documentar en el expediente clínico la fecha, hora y frecuencia de la aspiración de secreciones y la respuesta del paciente. Asimismo, hay que anotar la naturaleza y características de las secreciones en lo que se refiere a su conciencia, cantidad, olor y coloración. La técnica cerrada es un método en el que el paciente tiene una sonda de circuito cerrado acoplada a las tubuladuras del respirador entre el corrugado y la traqueostomía, por lo que no es necesario desconectar al paciente del respirador artificial para poder aspirar. Se usa varias veces al día la misma sonda, pero esta debe descartarse pasadas las 24 horas del día. Necesitamos un aspirador de vacío, un recipiente para la recolección de secreciones, un tubo de aspiración, sonda de aspiración de circuito cerrado, gasas estériles de 7.5 por 7.5 o de 10 por 10 centímetros, guantes estériles, agua estéril, máscara de protección, gafas, ambú con reservorio conectado a la fuente de oxígeno a 15 litros por minuto, un tubo de mayo, jeringa de 20 unidades, suero fisiológico estéril y una botella de agua bidestilada. Vamos a evaluar la frecuencia cardíaca del paciente y auscultar los ruidos respiratorios. Si el paciente está conectado a un monitor, hay que vigilar constantemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como valorar los resultados de gases arteriales. Es importante valorar las condiciones del paciente, ya que la aspiración debe suspenderse para administrar oxígeno a través de la respiración asistida manual. Debemos explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar cuando esto sea posible, inclusive cuando no. Corroborar la funcionalidad del equipo para aspiración y ajustarlo. Corroborar la funcionalidad del sistema de reanimación manual, adaptando el sistema de administración de oxígeno a concentración del 10%. Colocar al paciente en posición semi-Fowler con el cuello en hiperextensión si no existe una contraindicación. Realizar nuestro lavado de manos. Disponer del material que se va a utilizar siguiendo nuestras reglas de asepsia. Colocar cubrebocas y gafas protectoras. Si el paciente está sometido a una respiración mecánica, probar para asegurarse que no existe dificultad para desconectarse con una mano del ventilador. Activar el aparato de aspiración. Colocar guante estéril en la mano dominante. Puede colocarse en ambas manos y considerar contaminado el guante de la mano no dominante. Con la mano dominante vamos a enrollar la zona en la mano dominante. Hay que colocar la sonda de aspiración al tubo de aspiración, protegiendo la zona de aspiración con la mano dominante y con la otra embonar la parte de entrada del tubo del aspirador, comprobar su funcionalidad oprimiendo digitalmente la válvula de presión. Desconectar al paciente del ventilador del orificio de entrada del tubo endotraqueal, dispositivo de CPAP u otra fuente de oxigenación. Hay que disponer la conexión del ventilador sobre la compresa de gas estéril y cubrirla con un extremo de la misma para evitar el escurrimiento. Con esta medida se previene la contaminación de la conexión. También se puede no desconectar al paciente del ventilador. Debemos ventilar y oxigenar al paciente antes de la aspiración para prevenir la hipoxemia con el ambú de 4 a 5 respiraciones, intentando alcanzar el volumen de ventilación pulmonar del paciente. En caso de que el paciente respire en forma espontánea, coordinar las ventilaciones manuales con la propia inspiración del paciente. Al intentar ventilar al paciente
en contra de sus propios movimientos respiratorios, se puede producir barotrauma, que es una lesión pulmonar debido a la presión. Este procedimiento, de preferencia, hay que realizarlo por 2 enfermeras o enfermeros. Análisis e interpretación del equilibrio ácido-base. Conceptos básicos. Un ácido es toda sustancia capaz de ceder protones de hidrógeno. Una base es toda sustancia capaz de aceptar protones de hidrógeno. El pH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrógenos. La concentración de hidrógenos normal en el líquido extracelular es de 40 equivalentes por litro, lo que corresponde a un pH de 7.40. La importancia de la concentración de hidrógenos está dado por la alta reactividad de este con las proteínas, cambiando su función. La producción de hidrógenos. El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono, 98% de la carga ácida total. Para un ácido potencial, su hidratación va a generar ácido carbónico y luego la anhidrasa carbónica cataliza la formación de hidrógeno y de bicarbonato. Los ácidos fijos, del 1 al 2% de la carga ácida y cuya principal fuente es el catabolismo oxidativo de los aminoácidos sulfurados de las proteínas. En cuanto a los carbohidratos y lípidos, van a crear el 15.000 de CO2 y aminoácidos van a crear de 50 a 100 miliequivalentes al día de hidrógeno. El equilibrio ácido-base se entiende por equilibrio el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones dentro de los parámetros normales, lo que se logra por la existencia de mecanismos de amortiguación. Los tipos de trastornos del equilibrio ácido-básico: existen 2 alteraciones, que es la acidosis y la alcalosis. La acidosis, la sangre contiene demasiado ácido o muy poca base, lo que resulta en una disminución del pH sanguíneo, y la alcalosis, la sangre posee demasiada base o muy poco ácido, lo que resulta en un incremento del pH sanguíneo. La acidosis y la alcalosis no son enfermedades, sino más bien el resultado de una amplia variedad de trastornos. La presencia de acidosis o de alcalosis es un indicio importante de que existe un trastorno grave. Hay tipos de acidosis y de alcalosis. La acidosis y la alcalosis se van a clasificar según su causa principal, ya sea metabólica o respiratoria. La acidosis metabólica y la alcalosis metabólica van a ser el resultado de un desequilibrio en la producción de la eliminación renal de los ácidos o de las bases. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria se deben a cambios en la exhalación del dióxido de carbono por trastornos pulmonares o respiratorios. El control del equilibrio ácido-básico. El equilibrio ácido-básico de la sangre se controla con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad afecta gravemente a muchos órganos. El organismo va a utilizar distintos mecanismos para regular el equilibrio ácido-básico de la sangre. En estos mecanismos van a intervenir los pulmones, los riñones y sistemas estabilizadores de pH. El control del equilibrio ácido-básico en los pulmones va a producir una liberación de dióxido de carbono por parte de los pulmones. El dióxido de carbono ligeramente ácido es un producto de desecho del procesamiento, del metabolismo, del oxígeno y de los nutrientes que todas las células necesitan, y como tal, las células lo producen de forma constante. Luego pasa de las células a la sangre, que lo transporta a los pulmones, donde este se va a exhalar. A medida que se acumula el pH, a medida que se acumula, el pH va a disminuir, va a haber una mayor acidez. Equilibrio ácido-básico. Los riñones van a eliminar el exceso de ácidos o de bases, van a modificar la cantidad de ácidos o de bases que se eliminan, pero dado que los riñones tardan más en adaptarse que los pulmones, esta compensación suele demorar varios días. Sistemas estabilizadores del pH. Es el uso de sistemas químicos estabilizadores que protegen los cambios repentinos en la acidez o la alcalinidad. Estos sistemas están presentes de forma natural en el organismo, en condiciones de pH normales. Los ácidos y bases débiles forman parejas en equilibrio. Estos sistemas actúan químicamente para reducir los cambios en el pH de una solución, ajustando las proporciones de ácido y de base. El principal sistema estabilizador de pH en la sangre es el ácido carbónico, un ácido débil formado a partir de dióxido de carbono disuelto en la sangre, y los iones de bicarbonato, que es la base débil correspondiente. Los sistemas buffer son la defensa inmediata frente a los cambios de pH.
La definición de sistemas buffer va a ser que consisten en una solución de un ácido débil y su base conjugada con la capacidad de captar o ceder protones, lo que les permite amortiguar los cambios en el pH. Clasificación de los trastornos del equilibrio ácido-base. La acidosis metabólica es la concentración sérica de bicarbonato en una concentración menor de 24 miliequivalentes por litro. Sus causas suelen ser un aumento de la producción de ácido, una ingestión de ácido, disminución de la excreción renal del ácido, pérdidas gastrointestinales o renales de bicarbonato. La alcalosis metabólica es la concentración sérica de bicarbonato mayor a 28 miliequivalentes por litro. Sus causas suelen ser la pérdida de ácido o la retención de bicarbonato. La acidosis respiratoria es una presión parcial de CO2 mayor a 40 milímetros de mercurio, una hipercapnia. Su causa suele ser la disminución de la ventilación minuto, o sea, una hipoventilación. La alcalosis respiratoria es la presión parcial de CO2 menor de 38 milímetros de mercurio, una hipocapnia, y su causa suele ser un aumento de la ventilación minuto, una hiperventilación. Para llevar a cabo el procedimiento de toma de gasometría arterial, debemos primeramente informar al paciente el procedimiento a realizar y solicitar su consentimiento. Debemos preparar el material y colocarlo al lado del paciente. Hay que realizar nuestra higiene de manos con jabón antiséptico. Realizar el test de Allen en la mano no dominante, si así la situación lo permite. Si el test es positivo, debemos elegir otra arteria. Hay que seleccionar el lugar de punción evitando zonas con cicatrices, no puncionar en extremidades afectadas. Calzarnos nuestros guantes, aplicar antiséptico en la zona seleccionada y dejar secar. Palpar y localizar la arteria. Fijar con el dedo índice y corazón derechos la arteria a puncionar. Introducir la aguja en la piel con bisel hacia arriba en el espacio que queda entre los dos dedos en dirección a la arteria. Una vez puncionada la arteria, debe obtenerse un reflujo de sangre pulsátil que eleve el émbolo de forma pasiva, obteniéndose de 2 a 3 mililitros de sangre. Retirar la aguja de forma que no entre aire y comprimir la zona de punción durante 5 o 10 minutos. La monitorización respiratoria supone de la monitorización de parámetros ventilatorios, el seguimiento del intercambio gaseoso y el análisis de la mecánica pulmonar. Su objetivo es valorar el estado respiratorio del paciente, utilizando para ello la observación y equipos que nos permitan una valoración completa del tipo de respiración del paciente. Existen dos tipos de monitorización, la no invasiva, que consiste en la pulsioximetría y la capnografía, y la invasiva, que es la monitorización de la ventilación mecánica. La pulsioximetría es una tecnología usada para la medición de la saturación de oxígeno transportado por la hemoglobina. El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno en los tejidos. Un sensor de pulsioximetría emite luz a través de la piel de una zona carnosa, que generalmente suele ser el dedo o el lóbulo de la oreja. El sensor envía luz desde los diodos emisores hasta el detector receptor. La sangre saturada de oxígeno absorbe la luz de una manera diferente a la que lo hace una sangre no saturada. La capnografía es una monitorización continua y no invasiva de la presión parcial de oxígeno de carbono exhalado por el paciente a lo largo del tiempo. Permite monitorizar la ventilación del paciente, proceso que a su vez depende de otros dos que tienen lugar con anterioridad, que es el metabolismo, en el que tiene lugar la producción de CO2, y la perfusión, mediante la cual se transporta el CO2 hasta los pulmones para que este gas sea expulsado al interior. Monitorización de la ventilación mecánica. La monitorización respiratoria supone la monitorización de los parámetros ventilatorios, el seguimiento del intercambio gaseoso y el análisis de la mecánica pulmonar. Requiere además del seguimiento de la patología pulmonar y la prevención y corrección de las posibles complicaciones derivadas de la ventilación mecánica. Monitorización de los parámetros ventilatorios. Debemos monitorizar la fracción inspirada de oxígeno. Se debe administrar la FiO2 más baja que proporcione una adecuada oxigenación arterial. La frecuencia respiratoria, parámetro sensible e inespecífico, es el número de ciclos ventilatorios en un minuto, siendo lo normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. Se divide en dos fases, inspiratoria y expiratoria. La espirometría
La señal para valorar el funcionamiento del ventilador es el flujo. Su medida se obtiene indirectamente. En algunos ventiladores es el volumen minuto y en otros el volumen corriente. Existen equipos que monitorizan volúmenes espontáneos y programados por separados, cuando se emplean técnicas de sustitución parcial. El volumen minuto y el volumen circulante pueden ser monitorizados directamente de la vía aérea con un espirómetro. Una disminución en el volumen minuto expirado puede indicar fugas en el sistema. Humedad y temperatura. Para evitar la deshidratación del epitelio pulmonar y favorecer la movilización de las secreciones, el gas inspirado debe ser humidificado y calentado. La humidificación es de 25 a 35 miligramos de agua por litro de ventilación. Cuando utilizamos humidificadores de agua caliente, se debe monitorizar la temperatura del gas inspirado y sus alarmas correspondientes. El límite superior es de 37 grados centígrados y el límite inferior es de 30 grados. Medida del espacio muerto. La medición del espacio muerto es útil para valorar qué parte de la ventilación interviene en el intercambio de gases. El rango de normalidad del espacio muerto es entre 25 a un 40% del volumen minuto y aumenta en aquellas patologías que está disminuida la perfusión pulmonar, ya sea en un embolismo pulmonar o hipertensión pulmonar. El espacio muerto se calcula fácilmente a partir del CO2 expirado y de la presión parcial de CO2. Conclusiones. Al estar en un área de cuidados intensivos, como profesionales de salud, debemos tener en cuenta todas las intervenciones para poder mantener estable a nuestro paciente y poder conseguir su salida de la unidad.